Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero pensaba mientras cantábamos. La casa del Señor no es este lugar físico en el que hoy estamos agrupados o sentados. La casa del Señor es el lugar que conformamos entre todos nosotros. Es el hermano que tenés al lado, decirle, sos vos y soy yo juntos. Amén. Esa es la habitación. Mira, el salmista David decía, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, como el buen aceite. Amén. Y esa es la casa del Señor. Por eso me gozaba, me alegraba al verlos, al saber que los iba a encontrar acá. Y qué importante también es poder comprender eso, discernir el cuerpo de Cristo. Nos juntamos para manifestar en el cuerpo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, para manifestar la vida de Cristo en el cuerpo y como cuerpo. Y hace un tiempo atrás le comentaba al pastor, digo, hay tantos hermanos nuevos y tantas caras que no conozco en la iglesia a veces, que me da pena porque yo necesito conocerlos, necesito saber quiénes son, cómo llegaron, quién los invitó, ponerle familia a esa cara. Atrás de cada cara hay una familia, hay una situación, hay una realidad, hay un hogar, hay hijos, hay hermanos, hay familia detrás de cada uno de ustedes. Hay sueños, hay proyectos. Y por esa razón es que tomamos la decisión de empezar a enseñar y a dar clases tanto en la escuela de vida, ¿no?, que tenemos, tanto en el PCI como en el posencuentro, como en el IET, porque es esa la oportunidad que yo tengo y que él tiene de conocer a todos los que se van incorporando a la iglesia a través de las células, o también que vienen los domingos por primera vez. Hoy le dimos la bienvenida a todos los que venían por primera vez y muchos levantaron la mano. Y Noah estaba pensando en eso hoy sí, creo que hoy me dijo, abuela, tenemos que hacer un pizarrón en la iglesia, me dijo. Ah, sí, en la escuelita, digo, le falta pizarrón. No, tenemos que hacer un pizarrón en la entradita, ¿viste? Y ahí vamos anotando a todos los nuevos, porque viste que si no nos olvidamos las caras al otro domingo cuando venimos, y ahí vamos anotando. Y yo decía, gracias Señor, porque a uno le parece que los chicos están en otra, ¿no? Hoy yo los veía ahí estaba renegando ahí adelante para que hagan silencio y se concentren en la presencia de Dios. Pero ellos aún en medio de toda esa charla y toda esa que parece distracción, ellos están atentos. Porque hermanos, para mí la iglesia es vínculo. Decirle al que está al lado, vínculo. La iglesia es vínculo. Tocalo al otro, tocalo. A mí me encanta abrazarnos, besarnos, tocarnos. Porque eso es la iglesia, hermanos. No es un lugar para amontonar gente. Acá no somos un grupo de gente amontonada. No, acá somos un grupo de gente que tenemos vínculo los unos con los otros. Y la verdad que fue la mejor decisión que pudimos tomar, esto de ponernos a enseñar en la escuela de vida. A mí, el pastor siempre lo hizo, ¿no? Pero yo estaba abocada por ahí a la alabanza, al grupo de alabanza, no soltarlos a los chicos, siempre como queriendo cuidar ahí todos los detalles. No, hermano, hay que soltar para que crezcan. Hay que soltar la célula, hay que soltar los líderes, hay que soltar la alabanza. Suelte. Y me estoy predicando a mí misma, porque a mí me recuesta. Soltar a mis hijos, no sabe lo que me cuesta. Me tienen que orar y reprender. Suelte, pastora, suelte. Qué difícil que es soltar, ¿no? Soltar a los hijos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, o ustedes son de los que están deseando que los chicos, bueno, yo también por ahí un poquito a veces, pero nos cuesta soltar. Y estoy agradecida a Dios por esa decisión. Porque
me he encontrado nuevamente con el escudriñar la palabra de Dios. Y estoy apasionada, emocionada, enloquecida, muy agradecida a Dios por esto. Y no paro de emocionarme ante la palabra de Dios. Y ahora estamos trabajando en el IET con el libro de Gálatas y Romanos. Creo que ya se los conté. Así que hoy están nominados, van a escuchar sobre ese libro. Seguramente no voy a poder desarrollar todo, solo vamos a hablar de 6 versículos de todo el libro de Romanos, que es hermoso. Pero me he encontrado con la palabra, con cuestiones profundas, pero a la vez tan determinantes para la vida del cristiano. Cosas que no podemos dejar de conocer, que no podemos dejar de entender, porque de eso depende nuestra vida espiritual. Y cuando hablo de vida espiritual, hablo que lo contrario a la vida espiritual es la muerte. No conocer la palabra, no entender la palabra, no comer la palabra, no escudriñar la palabra, no ser renovados en nuestro entendimiento, nos pone en peligro de muerte. Y este libro, a los Romanos, es un libro profundamente teológico y doctrinal. Es el libro que le voló la cabeza a Martín Lutero cuando inicia lo que es conocido como la Revolución Protestante en el 1517. ¿Saben todos lo que es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la Revolución Protestante? Levanten la mano los que sí saben. ¡Wow! El 31 de octubre, ¿cuántos saben que el 31 de octubre celebramos un día muy importante? Cri, 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 cri. Bueno, gloria a Dios por este tiempo y gloria a Dios porque estamos oyendo la palabra del Señor que nos está guiando a volver a la doctrina. El 31 de octubre es el día de las iglesias evangélicas y se eligió ese día porque ese día se celebra justamente el aniversario de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante cambió la historia del cristianismo. Y el personaje más conocido o más famoso de esa reforma se llama Martín Lutero. Martín Lutero era un monje, un sacerdote católico, apostólico y romano, que estaba preocupado porque él sentía que nunca iba a poder alcanzar las expectativas de lo que la religión le exigía. ¿Alguna vez se sintió así usted? Sentir que yo nunca voy a poder adorar así, yo nunca voy a poder avanzar, nunca voy a poder crecer. Bueno, así se sentía Martín Lutero, por las exigencias que se le imponían por medio de la religión, por la exigencia y la carga y el peso que impone la religión sobre la vida de las personas. Y hermano, si hay algo que a mí me preocupa es no manipular a las personas. La mayoría de nosotros llegamos al Señor con la vida quebrada, con la vida deshecha y cansados de que se nos venda humo y que nos mientan y que nos manipulen. Las ideologías, la política, la religión, etcétera, etcétera. Pero Cristo no vino para manipularnos, Cristo vino para transformarnos de adentro hacia afuera. Y Martín Lutero, leyendo justamente el libro de Romanos, en el capítulo 6, cuando yo leía el capítulo 6 estos días dije, wow, esto es el encuentro. Te detalla lo que sucede en un encuentro, lo que nosotros hacemos en el encuentro. No vamos a hablar hoy del capítulo 6, igual, vamos a hablar de otro capítulo. Pero es lo que pasa en el encuentro. Y a Martín Lutero, cuando entiende que la salvación es por fe y no por obras,
él entendía que todo ese peso que tenía encima era de balde. De ahí que él viaja a Roma y cuando viaja a Roma ve que se estaban vendiendo las indulgencias y que se estaba vendiendo la salvación. Por la calle andaban los religiosos, sobre todo los del Vaticano, que se estaba construyendo el Vaticano, y se vendía la salvación por dinero, ¿no? Él ese día se manifiesta, se enloquece y corre a empezar a traducir la Biblia al idioma popular. La Biblia solo estaba escrita en latín, solo tenían acceso a aquellos que sabían hablar latín. Entonces lo primero que hace Martín Lutero, y justo coincide en esa época, no lo tengo preparado todo esto en el mensaje, pero eran tan poquitos los que sabían lo que era la Reforma Protestante que me pareció necesario. Pero en esa misma época coincide que Gutenberg crea la imprenta. Entonces él se pone a traducir la Biblia que estaba en latín al alemán y ayudado por la imprenta de Gutenberg se empieza a imprimir la Biblia al idioma popular. Entonces todas las personas, no solamente los ricos, los religiosos, los del clero, podían leer la palabra, sino que todo el mundo podía leer la Biblia. Y esto no solo le voló la cabeza a Martín Lutero, sino que le empezó a volar la cabeza a todos los que empezaron a leer la Biblia. Por eso, hermano, usted tiene que leer la Biblia. No tiene que comer comida envasada. Hay muchos buenos predicadores en las redes hoy que antes no existían y en todos lados, pero usted necesita conocer la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, masticar la palabra de Dios, emocionarse con la palabra de Dios, meterse en la palabra de Dios y su vida nunca más va a poder ser manipulada ni por nada ni por nadie. Esto es lo que sucedió y esto es lo que hizo Martín Lutero. Otro día, el 31 de octubre, les hablo más de Martín Lutero. De paso, hago un chivo. Uy, qué largo se nos va a hacer este mensaje, pero en las redes sociales hay un videíto viejito, 7 años tiene, ¿no? Que cuando estábamos en pandemia, yo jugaba a la youtuber, me hacía la youtuber, y Tomás, que se prendía a jugar conmigo, me grabó un videíto donde hablo de la Reforma Protestante en 10 minutos, ¿no? Hablo un poquito qué es la Reforma Protestante en 10 minutos, ¿sí? ¿De qué se ríe? En 10 minutos. No sé si va a estar todo lo de la Reforma, pero por lo menos lo más importante, los puntos más importantes de la Reforma Protestante. Búsquenlo en nuestro canal de YouTube, Iglesia Juev. Después me dan unos pesos. Iglesia Juev en YouTube, la Reforma Protestante en 10 minutos. Amén. Bueno, vamos a la carta a los Romanos. Mire, la carta a los Romanos, según el estudio que nosotros estamos haciendo en el IET, está dividido en 3 clases o 3 lecciones fundamentales, todo el libro de Romanos. La necesidad universal de la salvación, la segunda parte, viviendo en el Espíritu, y la tercera parte, manifestando la vida de Cristo. Y como les decía al principio, si bien es un libro sumamente doctrinal y teológico, tiene una parte que es ética y práctica en la segunda mitad del libro. Yo prometí que no me iba a emocionar, pero arranco emocionada la prédica, ¿vio? Y así, haciendo ademanes, pero después miro los videos y no me gusta ser tan enfática, pero bueno, es lo que hay, hermano. Es la pastora que tiene, es lo que hay, soy así, enfática, pero yo me esfuerzo por no serlo. Entonces, hoy yo quiero que hablemos de un libro, de uno de los capítulos que a mí me parece el más importante, que es el capítulo 8. El capítulo 8 es un capítulo muy conocido, o debería serlo, de todos los cristianos. Es más, el capítulo 8 es un capítulo que deberíamos memorizar los hijos de Dios. Los últimos versículos, muchos ya los tenemos casi memorizados, ¿sí? Pero los primeros por ahí no. Y si usted se memoriza este capítulo de la Biblia,
cuando venga el diablo a querer frustrarlo, confundirlo, atemorizarlo, usted va a tener herramientas poderosas en su mente y en su corazón para enfrentar a Satanás. Hoy vamos a hablar del capítulo 8 y este capítulo lo podemos a la vez dividir en 4 partes. La libertad del juicio, del versículo 1 al versículo 4. La libertad que tenemos en Cristo sobre la derrota y los fracasos, del versículo 5 al versículo 17. Libertad del desánimo. ¿Cuántos a veces los atormenta el desánimo o los invade el desánimo? Bueno, capítulo 8 de Romanos, versículos 18 al 30. Libertad del temor. En un momento de la historia donde tanta gente sufre de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, de temores, de miedo que paraliza a las personas. Libertad del temor, versículos 31 al 39. En esta oportunidad yo quiero profundizar sobre los primeros versículos de este capítulo. ¿Por qué? Porque creo sumamente necesario que en las próximas reuniones o cultos, no sé si el pastor o yo, cuando me toque predicar a mí nuevamente, va a ser bueno que podamos profundizar en lo que viene. ¿Sabe por qué? Porque cada versículo tiene muchísimo contenido. Y vamos a leer estos 6 versículos. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando digo vida y paz, me acuerdo de mi primera vez que pisé una iglesia evangélica. Era un lugar muy chiquitito donde habíamos 4 gatos locos. Donde se congregaba mi suegra con el pastor que ahora falleció, mi marido que iba solo los días de Santa Cena. Yo fui con mi suegra la primera vez. Mi suegra, mis cuñadas, que ellas iban siempre. Y no me acuerdo lo que se predicó, porque mi suegra estaba re preocupada, porque era prácticamente una secta, porque se habían desprendido de una iglesia, un señor que se autodenominó pastor. Esto suele pasar, hermanos, así que tenga cuidado usted por dónde anda o a dónde se mete. Pero este hermanito dijo: no quiero congregarme más acá porque no comparto las ideas del pastor y no estoy de acuerdo, me voy y me pongo mi iglesia. Bueno, y fue y se puso su iglesia, ahí imagínese después. Así que yo no sé si ahí había sana doctrina, falsa doctrina, lo que sí sé es que hablaban de Jesús. Y solo el hecho de que hablaban de Jesús, a mí me sanó el alma y me dio paz. Si alguien me pregunta a mí qué sentiste ese día, paz. La paz de saber que hay un Dios que me ama profundamente y que tenía un plan, un propósito y un destino para mi vida. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Y esa paz viene a la vida del creyente solo cuando empieza a ocuparse de la vida del Espíritu. Que vos estés acá, que vayas a una célula, que hagas tu devocional todos los días, que leas la palabra de Dios, que hables con tu líder. Eso significa que vos te estás ocupando de las cosas del Espíritu, con errores, con equivocaciones, pero estás encaminado para poder cultivar esa vida, que estemos hoy acá adorando al Señor, levantando las manos, algunos entendiendo lo que están haciendo, pero otros no entienden ni jota lo que está sucediendo alrededor. Pero hay algo adentro que vos sabés, que te sacia, que te hace bien, que te llena, que te completa, y es que te estás ocupando de la vida del Espíritu. Ahora, antes de avanzar, porque quiero hacer mucha referencia a nuestros tiempos de adoración y de devoción. Y antes de avanzar, es necesario hacer algunas conexiones de este pasaje y de estos versículos que acabamos de leer con el contexto bíblico, pero también con el contexto inmediato, histórico, en el cual fue escrito y en el cual el apóstol está hablando este mensaje a la iglesia, a los romanos. Y si vamos al contexto bíblico, ¿y por qué necesitamos hacer esta conexión? Porque, por ejemplo, hoy cuando alabábamos y decíamos, tú eres mi gozo, Dios, ¿quién podrá separarme de ti, Dios? ¿Sabe que esa parte de esa canción está vinculada a Romanos 8, los últimos versículos? Porque nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Los últimos versículos de Romanos 8 le dan fundamento a esta canción que cantábamos al principio. ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aun cuando te fallo, aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras, que aún perdido me dicen tu hijo soy. Doctrina. Ni lo alto, ni lo Romanos 8. Ni lo y los chicos no sabían que iba a predicar de esto. Me pueden separar de ti, ninguna cosa en el mundo. Me pueden alejar de ti, mejor es un día. Doctrina, doctrina. Y a veces cantamos doctrina, pero no sabemos que estamos cantando doctrina. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no podemos cantar, no podemos celebrar, no nos podemos gozar, no nos podemos apasionar si no sabemos de qué Cristo nos salvó. Si no entendemos de dónde el Señor nos rescató. Si yo no sé el barro en el que estaba revolcado, no me puedo celebrar nunca la vida que Él me está regalando. ¿Me entiende, hermano? Mientras yo crea que merecía la salvación, no voy a poder celebrar a Cristo porque creo que soy tan bueno que me merezco ser amado. Por eso es necesario hacer algunas conexiones. Primer conexión, contexto bíblico. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Lo pusieron? Ahí está. Ah, sí, yo lo puse en el PowerPoint. Por eso subrayé todo designio de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Hermano, en usted no hay nada bueno y en mí tampoco. El ser humano no tiene nada para ofrecerle, ni a Dios
ni a su prójimo. Porque los pensamientos del hombre, porque todo designio del corazón y de los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gracia. Otro día vamos a hablar de Noé y vamos a ver qué es lo que hizo que Noé halle gracia. Ayer uno de mis hijos, el más grande, me decía: mamá, me hicieron una pregunta que no sé si la respondí bien, pero me preguntaron cuál era la diferencia entre la gracia y los dones. La gracia, la diferencia que hay entre la gracia y los dones es que la gracia nos lleva a la salvación, nos salva la vida. Los dones son irrevocables y todos los tenemos. Los dones nos hacen brillar, ponele, si los usamos bien. Pero la gracia nos salva la vida. Y Noé halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Dios. Dios se complació de Noé y por eso le manda hacer el arca. De Noé sí saben porque hay una película, ¿no? Porque están los dibujitos. Contexto inmediato e histórico en el que escribe el apóstol Pablo el capítulo 7 de Romanos. Romanos 7 dice: he descubierto el siguiente principio de vida, dice el apóstol, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿A cuánto les pasó esto? He descubierto este principio y usé esta versión, la NTV, no usé la Reina Valera común, porque esta nos habla más, creo que para mí fue mucho más claro. Y dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón. Esto lo dice el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, o sea, 25 años después de su conversión. Dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro mío que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Estoy hablando del apóstol Pablo 25 años después de la conversión. Y él está diciendo: ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y esta versión dice: soy un pobre desgraciado. Repito, es el apóstol Pablo 25 años después de haberse convertido. Ya era pastor, apóstol, llamado, ya había levantado iglesia, ya tremendo lo que Dios hacía con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice: soy un desgraciado. Díganme si la palabra de Dios no nos confronta. Dice: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. En los capítulos 1 y 2 del libro de Romanos, el apóstol Pablo hace referencia a esta condición del ser humano, por lo cual todos estamos en condenación, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El capítulo 7 del libro de Romanos está lleno de malas noticias. Es toda una pálida continua. Si usted lo lee, y el 5 y el 6 ni le cuento. En el 7 yo ahí creo que puse como una listita, ahí está.
El 7:7 dice que la ley revela el pecado, es decir, me expone ante Dios y ante los otros, y aún me expone ante mí mismo. Cuando yo leo la ley y veo que es para mí imposible poder cumplirla, me quedo expuesto ante mí mismo, quedo expuesto ante Dios y quedo expuesto ante los hombres. Me acordé de una vez que predicó Julito Olmedo. Bueno, no sé cuántos lo conocen a Julio Olmedo. Eso quiere decir que viene poco los domingos, Julito Olmedo. Pero él predicó y habló de los mandamientos. Y dijo, ¿cuántos pueden cumplir los mandamientos? Y nadie levantó los 10 mandamientos al pie de la letra, y nadie levantó la mano, obvio, porque dijo, y si alguno la levanta, ya está en pecado porque es un mentiroso. Me acordé en este momento, ¿no? Porque la ley revela el pecado y me expone ante Dios. Versículos 8 y 9 dice que la ley provoca el pecado, porque las prohibiciones nos incitan a hacer lo que no tengo que hacer. Y si no, cuando le decimos a un nene, no toque, no hable, no camine, no, ¿qué hace? Vamos, y ahí se cumple lo que está diciendo el apóstol, lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero, cuando quiero hacer lo bueno, no puedo. 10 y 11, la ley mata, mas el Espíritu vivifica, dice la palabra de Dios. El 12 y el 13 habla de cuán pecaminoso es el pecado. Es como decir, cuán blanco era el caballo blanco de San Martín, ¿no? Porque él dice, cuán pecaminoso es el pecado. Pero lo enfatiza para que nosotros tengamos cuidado. Mirá, el veneno es re venenoso. Cuidado, tené cuidado, porque el pecado es re pecaminoso. Y él pone énfasis en esta cualidad del pecado. En el 14 dice, la ley no me puede cambiar. Por más que yo sepa y tenga un manual escrito de todo cómo debo comportarme para ser un buen cristiano, al ser humano no le sale ser un buen cristiano. Así que, hermano, relájate, tené paz, nadie te va a tomar examen. Vos no podés por tus propios medios, por más que incorpores la ley a tu mente, poder agradar a Dios. Y los versículos 21 al 25 nos muestran que la ley no nos puede libertar. Y por eso termina diciendo, soy un desgraciado, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Y después hace una tremenda exclamación de alabanza, que es lo que deberíamos hacer nosotros cuando entendemos de dónde nos rescató el Señor. Y es ahí donde dice, gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Nadie puede ser bueno en sus propios medios. Solo Cristo, solo su gracia, solo por medio de la fe. Solo abrir nuestro corazón y darle lugar y decirle, Señor, te necesito, Señor, te anhelo. Como cantábamos hace un rato también, eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Todo lo que necesito está en vos. Ahora, hermanos, el problema no estaba en la ley, sino en nuestra imposibilidad de poder cumplirla, en nuestra incapacidad de poder hacer lo bueno. Es más, Pablo dice que la ley es santa, es justa y es buena, porque ella nos revela el carácter de Dios. La ley funciona como un ayo, como una nodriza, como un padre, porque nos guía y nos muestra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Funciona como una ayuda, como un freno para los individuos. Sin embargo, no me puede salvar. La ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta, pero no me puede salvar porque hay una condición en mí, hay una condición dentro de mí que es el viejo hombre, que es el Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, pero que en ese huerto del Edén
le dio la espalda a ese Dios que lo creó para vivir según sus propios razonamientos, según su propia inteligencia. Amén. Entonces el dilema se encuentra en que a pesar de todo lo bueno que puede ser la ley, hay una incapacidad y una imposibilidad humana para cumplirla. Y cuando Pablo escribe a los romanos, este es un dato que ya se los pasé, ya habían pasado 25 años de su conversión. Esto nos habla de una guerra que Pablo bien claramente en ese capítulo 7 y esos últimos versículos nos enseña que solo Cristo es el camino, Él es la respuesta y Él es la forma de salir de ese dilema. ¿Podemos salir del dilema? Sí. ¿La ley es buena? Sí, claro. ¿Puedo cumplirla? De ninguna manera. No me sale, no me nace. No es mi condición poder cumplirla. ¿Cuál es la respuesta? Jesucristo. Jesucristo que vino y que cumplió la ley. Y ahora sí entramos en el capítulo 8. Ahora empieza la prédica. Romanos 8, todo lo demás fue introducción. Romanos 8, versículo 1. No sé a la hora que tengo que terminar, no tengo el pastor, cuando el gato no está, los ratones bailan, así que estamos en nuestra... Voy 40, lo que tiene que durar una prédica, 40 minutos tiene que durar una prédica. Cuando ustedes sean predicadores, sepan que la prédica... Vamos rápido por el capítulo 8, versículo 1. Mire qué tremendo, después de toda esta historia, ¿por qué Pablo exclamará de esta manera? Dice, ahora pues, después de todo lo que les conté, después de semejante pálida en el capítulo 7, 6, 5 y todo lo que le empecé a tirar en el libro de Romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dele un aplauso a esta palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo en este pasaje anoté 3 palabras claves que me parecen fundamentales. Estamos capítulo 8, versículo 1. 3 palabras clave. Por tanto, o ahora pues, ¿sí? Por tanto, ahora y condenación. Por tanto, hace referencia al contexto del que ya hablamos. ¿Sí? Ya pasamos rápido. Ahora, yo me preguntaría, ¿y por qué ahora y por qué no antes? Porque el apóstol Pablo es intencional cuando escribe. Entonces, él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, hace referencia a un contexto, ahora es y no antes, porque ahora el Hijo de Dios pagó las exigencias de la ley. Ahora que se hizo pecado para que yo fuera justicia de Dios en él. Ahora que Cristo pagó el precio de la consecuencia por el pecado. Ahora que Él resucitó. Ahora que Él venció la muerte, ahora que Él dejó la tumba vacía, ahora que Dios hizo posible la salvación por gracia, por medio de la fe, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La cruz era necesaria porque ahora que Él pasó por ese altar, ahora que Él entregó su vida, ahora que Él cargó en su carne el pecado de todos nosotros, Él se hizo justicia para nosotros. Y la palabra condenación es una palabra que incluye sentencia y ejecución. Cuando hay una condena, hay una sentencia que establece un juez, ¿verdad? Fulanito de tal merece la silla eléctrica. Bueno, en Estados Unidos, acá no pasa. Merece la muerte. Bueno, en la Biblia dice que el que quebrantaba la ley, por medio de 2 o 3 testigos, ¿qué merecía? ¿Qué había sobre nosotros? Sentencia de muerte. Y no estamos en Estados Unidos. Bueno. Ahora, entre la sentencia y la ejecución, a veces hay un tiempo. Entre la sentencia y la ejecución de la sentencia, hay un tiempo.
Lo que sucedió por medio de Jesucristo es que en ese tiempo, hasta que Él vino, lo que hizo fue Él cumplir, se ejecutó la condena, porque todos nosotros merecíamos la muerte. Mientras esperábamos al Redentor y el Salvador, llegó Cristo, se hizo hombre y Él dijo: yo me hago cargo de los pecados de todos ellos. O sea, hubo sentencia, pero también Él ejecutó la sentencia que había sobre nosotros. Estas dos han sido eliminadas sobre vos y sobre mí, porque Cristo cargó en Él el pecado de todos nosotros y nuestra culpa. El cristianismo, hermanos, es el único sistema religioso en el que la salvación es por gracia. Todas las otras religiones que andan polulando por ahí exigen una condición, un requisito, un esfuerzo para alcanzar la salvación. El hinduismo, el budismo, aún el catolicismo, que dice: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa, por mi culpa. Así estaba Martín Lutero: por mi culpa, por mi culpa. Y la culpa trae condenación. Pero la justicia de Dios en Él, cargada sobre Él, trae salvación y libertad y vida eterna. Romanos 8 no tiene ni un solo imperativo que nos obligue a nosotros a hacer nada para alcanzar la salvación. No hay nada que tengamos que hacer para merecer los beneficios de Cristo. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, de las exigencias de la ley y de la corrupción de la carne que me impedía cumplir esa ley. Gloria a Dios. Somos salvos por gracia. Decile a tu hermano: no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Pero escucha bien, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos tampoco. ¿Cuántos son medio sabandija acá? Bueno, tranquilo, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, pero tampoco hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Si eso no es una buena noticia, si eso no es evangelio, si eso no es el camino a la salvación y la buena noticia, ¿dónde está? Capítulo 8, versículo 2. Nos habla de un principio operativo, porque dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos leyes: la ley del pecado y de la muerte y la ley del Espíritu de vida. La ley del pecado y de la muerte es el principio operativo que actúa en mi cuerpo de pecado y me conduce hacia el pecado, hacia Él, ¿no? Pero cuando hablamos de Él, no hablamos de Jesús, hablamos del pecado. Antes de Cristo teníamos una sola opción: o pecábamos o pecábamos. Después de Cristo tenemos dos alternativas, porque el Espíritu de vida que está en nosotros, después de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, es el poder que nos impulsa a vivir y manifestar esa vida que llevamos dentro. Ya no es que corremos detrás de la ley, sino que es el Espíritu que está dentro el que nos impulsa. Así como el espíritu de muerte nos impulsaba al pecado, ahora el Espíritu de vida en Cristo Jesús me arrastra a la vida, me empuja a la vida, me constriñe a la vida, me invita a la vida, me seduce a la vida. Y por eso vos y yo estamos acá. Hermanos, si no estaríamos mirando tele en casa. Estamos acá porque el poder que tenemos dentro nos convoca, nos invita y nos llama a ser llenados de la vida de Cristo, de la vida del Espíritu. Gloria a Dios. Ahora tenemos la opción de honrar el carácter de Dios en nosotros. No hay un hijo de Dios en el cual no more
el Espíritu Santo, porque solo por el Espíritu podemos llamar Señor a Jesucristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo en el corazón como Señor y Salvador? Levanta tu mano para que te vean los hermanos, los ángeles, los principados, la potestad, Dios el Padre, para que te vean los demonios, Satanás, el infierno, y tiemblen. Porque el infierno tiembla ante la presencia de un hijo de Dios. Amén. Y además de eso, el Espíritu Santo en nosotros es la única marca que indica que somos cristianos. Que ores mucho no te hace cristiano. Que vayas a la iglesia no te hace cristiano. Que hagas los devocionales no te hace cristiano. Que cantes bonito no te hace cristiano. Que pongas música en tu casa de alabanza no te hace cristiano. Lo único que determina, que marca, que muestra el sello y las arras es la morada del Espíritu Santo. Que vos y yo somos habitación de Dios. Que vos y yo somos el lugar donde el Espíritu Santo mora. Esto a mí me emociona. Porque digo, gracias Señor, porque tuviste misericordia. La única marca que muestra que somos cristianos es el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, si esta marca está en vos, que se te note. Que lo sepan tus hijos. Que lo sepa tu esposo, tu esposa, tus padres. Que sepan cuál es tu pasión, tu amor. Quién es el que vive en vos. Amén. Solo en este estado es que puedo comenzar a honrar a Dios. Todo lo demás es metal que resuena o címbalo que retiñe. Los que han leído Corintios saben de lo que estoy hablando. Capítulo 8, versículo 3. Quiero ir acelerando. Estoy haciendo un bosquejo expositivo de la palabra de Dios, por eso voy versículo por versículo. Capítulo 8, verso 3 dice: el pecado ha sido condenado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, para la ley era imposible que nosotros pudiéramos cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros éramos débiles. ¿Por qué? Débiles por la carne, porque estamos en la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En la carne de Jesucristo. Por eso la cruz, por eso los látigos, por eso los clavos, por eso la lanza. Dios estaba condenando al pecado en la carne de Jesucristo, y ahora lo entiendo, porque cuando yo era chiquitita veía la película Jesús de Nazaret y decía: que alguien salte a defenderlo, que Pilato se arrepienta y le diga que no va a la cruz, así como Pedro, ¿vieron? Porque Pedro hizo lo mismo. Pedro dijo: no, que nunca eso te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque era necesario que el pecado sea condenado en la carne del unigénito Hijo de Dios. Esto es el Evangelio, que Él pagó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Por eso dice: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado igual que la nuestra, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hay algo que la ley no pudo hacer. Era buena, pero imposible de obedecer. Era justa, pero no podía justificar. Era santa, pero no podía santificar. Puede decirme que soy pecador, pero no me puede salvar del pecado. La ley no lo puede hacer a causa de la debilidad de mi carne. El hombre no la puede obedecer. Y Dios tenía dos opciones: o se van todos al infierno, o tengo que enviar a mi único Hijo. Y Cristo fue la ofrenda de Dios por el pecado de todos nosotros. Él le quitó el poder a la condenación del pecado. Primera de Corintios 15, 55, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado me dominaba, pero también me condenaba. Ahora estamos empoderados por el Espíritu para iniciar una nueva obediencia. Versículo 4. Este pasaje nos presenta un nuevo estilo de vida. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo le quitó el poder al pecado para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme. La palabra conforme significa con la forma de, conforme, de esta manera, con la forma de la carne, sino con la forma del Espíritu. La palabra de Dios divide al mundo en dos grupos: los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. A Dios no le importa si vamos a esta iglesia, a la otra iglesia, si cantamos, si no cantamos, si vamos con pollera, con pantalones, qué doctrina, qué liturgia. No le importa nada. Él mira los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Él mira quién manifiesta la vida del Cristo que lleva adentro, quién anda en el poder del Espíritu Santo y quién, aunque viene a la iglesia, sigue caminando conforme a la carne. ¿Se entienden, hermano? Entonces, el apóstol en este caso define el proceso de santificación como un andar guiados por el Espíritu. Y acá yo puse el ejemplo del GPS, porque me pasa con el pastor. Cada vez que viajamos, él pone el GPS y se pone a discutir con el GPS. Y le dice: ¿pero por qué me manda por acá? Si no es por acá, yo siempre voy por el otro lado. Y digo: ¿y para qué poner el GPS si va a discutir con el GPS? No lo ponga el GPS y anda por donde vos se te da la gana, ¿o no? Así nos pasa cuando no le hacemos caso al Espíritu Santo que nos guía. Él nos guía, pero nosotros, y no, Señor, si mejor lo hacemos de esta manera, y no, Señor, si mejor, no sé si a vos te pasó con el Espíritu Santo, pero cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. Pero el Espíritu dice: porque los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Por eso dice el apóstol: vístanse del nuevo hombre, deleitémonos en las cosas de Dios. Y en otro libro dice, en Colosenses, dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quinto, y ya nos falta poquito, versículo 5. Recién vimos en el 4 una forma de vivir. Conforme al Espíritu o conforme a la carne, me habla de una forma de vivir. Y ahora en el versículo 5 me habla de una forma de pensar. Porque los que son de la carne, que dice, piensan en las cosas de la carne. ¿Cuándo me voy a ir de joda con los pibes? ¿Cuándo me voy a... Sí, pero los que son del Espíritu, tengo que llamar a las chicas de la célula. ¿En qué pensás cuando abrís los ojos a la mañana? No me lo diga. Pero mañana cuando te despiertes, ¿a quién le vas a dar de comer? ¿Al monstruo de afuera o al poder que llevas dentro? Señor, forma de vida y forma de pensar van juntas, porque la forma de pensar indica la forma en la que vas a vivir. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Este tema se puede profundizar cuando veamos Romanos 12, que no vamos a hablar hoy de Romanos 12. Pero dice,
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12, ¿sí? Bien. Ahora me hice una pregunta mientras armaba el bosquejo. ¿Cómo lucen los que andan conforme a la carne? Es decir, ¿cómo se ven a simple vista? ¿Cómo detectamos quién anda conforme a la carne y quién anda conforme al espíritu? Guarda porque esta se pone heavy, ¿eh? ¿Sabe dónde tenemos la respuesta? En Gálatas 5:19. Esta está heavy, pero atajala porque te conviene. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Bueno, pastora, pero todo eso yo no lo tengo. Gloria a Dios. Idolatría. No, yo ya no tengo más la Virgencita de Luján. Ya saqué al gauchito Gil, quédese tranquila, pastora, yo idólatra no soy. Pero muchos cristianos tienen sus ídolos en el corazón. ¿Qué te desvela? ¿Qué te emociona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te seduce? ¿Quién se lleva la mayor parte de tu tiempo? Ahí está tu ídolo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uy, ¿cuánto más hay para hablar de esto? Pero lo voy a dejar acá, hermanos. Otro día hablamos de Gálatas. Ahora, ¿cómo identifico a alguien que vive en el Espíritu? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mira al que está al lado, amor. Gozo. Y hacele la sonrisa. Gozo. Paz. Paz. Paciencia. Benignidad. La persona benigna siempre piensa todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay oposición, no hay ley. Tranquilo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu es lo que nos da vida, si el Espíritu es el que nos reconforta, si el Espíritu es el que nos hizo eternos, si el Espíritu es el que nos levantó de la muerte y del pecado, también honremos y andemos en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y me hice otra pregunta: ¿puede un cristiano vivir momentáneamente en las obras de la carne? Y me lo respondió también el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, les está diciendo hermanos a los corintios, eran iglesia, entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo les dice? De manera que yo, hermanos, y fíjense lo que les dice Pablo. Pablo era más bravo que yo, ¿o no? Y dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y les dice, porque aún sois, no se guardaba nada. Y después le dice, ¿por qué? Le dice, les estoy diciendo carnales y ahora le voy a decir por qué. ¿Por qué ustedes son unos carnales? Dice, pues habiendo entre vosotros celos.
decí conmigo, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales todavía? Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo soy de fulano, yo soy de mengano, ¿no sois carnales todavía? Yo soy de la pastora, me gusta cuando predica la pastora. Yo soy del pastor, a mí me gusta el pastor. No, yo soy de Miguel, no, yo soy de Mar. ¿No sois carnales todavía? Que no haya condenación no quiere decir que no hay consecuencias por el pecado. La familia sufre las consecuencias de un cristiano carnal. Porque dice una cosa, pero los hijos, la iglesia, sufren las consecuencias. Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Pero toda la sabiduría que tuvo Salomón no le alcanzó para no caer en pecado. Mientras más sabía, más dolor tenía. Placer sexual, vino, edificios, dinero, mujeres, vanidad, vanidad, vanidad. Y por eso escribe luego que se arrepiente, Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y último punto, versículo 6, me habla de un estado, de una condición. Y ese estado es la muerte espiritual o la vida en el espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si estoy muerto, no recibo las cosas de Dios, no entiendo las cosas de Dios, no quiero las cosas de Dios, no busco las cosas de Dios, no disfruto las cosas de Dios. Venir a la iglesia es un padecimiento. Oh, hay que ir a la iglesia. Oh, qué fiaca que tenemos. Ir al ensayo, oh, tenemos ensayo, mañana tenemos escuela bíblica, pasado tenemos célula, después que el Chaco, que Alto de San Lorenzo, que la oración, que la... Todo es un padecimiento. Juntarme con los hermanos me pesa. Este pesado que ahora lo tengo que escuchar y que me cuenta los problemas. Pero el ocuparme del espíritu es vida y paz. No solamente vida, sino que además es tener paz en medio de cualquier circunstancia. Este es el creyente que persigue una vida de santificación. Y conclusión, hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la manera que define que soy un hijo de Dios? La marca definitiva es ser morada del Espíritu Santo. Si soy morada del Espíritu, todo lo que Cristo ha logrado es cargado a mi cuenta. Soy victorioso, he vencido la muerte, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo cargó en la cruz todos mis pecados. Yo soy depósito en Él. Él depositó en mí su confianza. Entonces el Espíritu viene a ser morada en mí y me empodera para glorificar y honrar al Padre. Él está formando a Cristo en mí y por lo tanto su carácter, su forma, su manera de mirar, su manera de vincularme con los otros. Las expectativas al abrir la palabra. Ese espíritu morando en mí además es la garantía hasta la posesión adquirida, es decir, hace que la persona esté sumisa al espíritu porque sabe quién es,
de dónde fue rescatado y a dónde el Señor lo quiere poner, a dónde el Señor lo quiere llevar. Para Él no hay condenación, para Él no hay separación y tampoco hay derrota. Podrá tener caídas, podrá sentirse fracasado algunas veces, pero sabe quién es y a dónde va. Sabe que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, porque Dios no va a renunciar, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque aun cuando se arrepintió de haber creado al hombre, encontró a Noé y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque hay un remanente que le busca, que le ama, que le anhela, que lo desea. Dios cumplirá su propósito en ti, porque para eso te ha creado. Que el amor de Cristo sea tu motivación. Al abrir tus ojos a la mañana, puedas decir: gloria a Dios por Jesucristo. Que al abrir tus ojos a la mañana puedas decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo viviré en la fe del Hijo de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muero para el mundo y vivo para Cristo.